Hola, bienvenidos a este espacio. Esta vez les tengo una gran sorpresa. Vamos a salir de la realidad, de esta realidad que a veces se hace un poco dura, para meternos en el mundo de la animación, en ese poder tan impresionante que está logrando y cada vez llenando más espacios en el mundo de la imaginación y de lo que se puede hacer a través de esta increíble industria. Hoy vamos a entrevistar a uno de los fundadores precisamente de venturianimation.com. Se trata de Juan Manuel Urbina, él es director creativo también. Y pues es un gusto tenerlo acá porque nosotros desde tiempo atrás, hablando un poquito de la historia de lo que conocemos, pensamos en la animación y ya nos imaginamos en esos cartoons. ¿Y qué está sucediendo con los de hoy? Ahora, hace poquito se hizo un especial sobre animación, El Cuarto Poder, en el cual Juan Manuel estaba además exponiendo lo que significaba este mundo y esta industria en Latinoamérica. Vamos a hablar de todo esto y mucho más. Y aquí los saludo, Juan Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de Marta Pinzón Media. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Un saludo a todos los que están sintonizados. ¿Cuánta gente hoy en día, muchos jóvenes fascinados por el mundo de la animación, la ven de otra manera? Hablemos un poco de lo que a ti te pasó. Son unos años atrás donde la animación, creo yo, en Latinoamérica no estaba como tan definida como se veía desde los años 20 o antes en Estados Unidos, o incluso estamos hablando del mundo asiático. Cuéntanos un poco tu historia y luego vamos a la historia de la animación. ¿A ti por qué te llamó la atención seguir esta carrera que no era nada prometedora, imagino yo, para tu época? Pues mira, yo creo que todos hemos tenido un contacto en algún momento con la animación desde niños. No hay en este momento una persona sobre la Tierra que no haya, hasta los más viejos, si tienen 100 años, igual fueron en algún momento tocados por la animación de Walt Disney en los años 20, en los años 30, 40, por La Pantera Rosa, por los Picapiedra en los años 60. Digamos que la animación siempre ha estado presente en todos nosotros en nuestra niñez. En mi caso particular, pues yo lo que pasa es que no dejé de hacerlo, de tener ese contacto con la animación, porque me parecía fascinante ver animación, y una de las consignas que tenemos en la empresa en Venturia es que hacer dibujos animados es tan emocionante como ver dibujos animados, porque el proceso detrás de hacerlos es muy, muy emocionante. Es igual que cuando uno era niño y se sentaba enfrente de la televisión a ver el Correcaminos o lo que fuera que uno fuera a ver, ¿no? Estaba Entonces, acordándome de Correcaminos y precisamente pensaba en todo eso. ¿A ti te llamaba la atención? O sea que tú dibujabas desde que eras muy pequeño. sí, sí, yo dibujé desde muy pequeño. Mi papá creo que todavía conserva un dibujo que yo hice como a los 22 meses de él. Le hice el bigote y como la calva y quedó muy parecido, y él guardó ese dibujo. Eh, Todos dibujamos, eso no es algo estrictamente, porque se habla mucho de como de tener el don, ¿no? De tener el don de dibujar. Y pues de alguna manera sí hay cosas hereditarias, inclinación. Mi abuelo dibujaba, mi mamá pintaba en porcelana y hacía muchas cosas, y pues yo creo que yo heredé eso. Pero todos los seres humanos dibujamos de niños. Lo que pasa es que en algún punto algunos nos dicen deje de dibujar. Algún profesor, algún papá que quiere que el niño sea médico o ingeniero y le dice usted no dibuje porque eso no da plata. Esos casos los hemos visto mucho. En mi caso, pues fue todo lo contrario. Mis papás siempre me apoyaron muchísimo, mis abuelos, mis tías, siempre como que me animaron muchísimo a seguirlo haciendo. Y ya fue pues en 11, en el colegio, en el momento en el que una Hay que psicóloga, decir la vida. sí, sí, en el momento en el que le ponen a uno la psicóloga aquí en Colombia para hacer la orientación profesional. eh, Esa fue la única asignatura, porque era una asignatura que yo perdí. Ella me rajó y me dijo, usted no se decide por qué estudiar. Y yo le decía, pues es que aquí en Colombia no hay animación, yo quiero estudiar animación. Sí, pero Pero pues tú sí. lo tenías claro en ese momento, que era animación lo Sí, que querías hacer. sí, sí, absolutamente, porque yo había investigado dentro de lo poquito que se podía ver en ese momento, porque pues el Internet apenas estaba comenzando. Yo me gradué en el 2000, entonces digamos que el Internet no es el Internet que conocemos ahorita, sino era como el comienzo de la gran curva del Internet. Entonces la información tampoco estaba A la mano. tan a la Ujú. mano. Pero yo había visto muchos making ofs y muchos detrás de cámaras de Disney,
que siempre había admirado muchísimo. Entonces yo sabía que había un cargo dentro de esas películas que se llamaba animador y que les pagaban por hacer eso y que era una carrera completamente, o sea, no era un hobby, era una carrera. Entonces yo investigué y le escribí inclusive a los estudios Disney, ellos me respondieron con una carta enviándome como el portafolio que yo tendría que tener para aplicar. Y pues obviamente yo era un chino de 16 años, yo no, pues no tenía obviamente las herramientas del portafolio todavía. Tenía obviamente muy nutrido mi tema del dibujo, pero todavía no era muy profesional. Pero muy Entonces, arriesgado, que yo creo que también es parte del mensaje de los que están buscando ese sueño, que hay algo que a uno lo lleva, que lo jala, uh-huh. y incluso con 16 años decidir escribir a Disney, pues es algo muy valiente. Sí, pues fue obviamente, repito, muy poquita la información que uno tenía, pero pues, ¿quién iba a pensar que me iban a escribir? Y me escribieron, y obviamente recibir en el correo físico pues como un sobrecito la marca, con el sello de Disney, que pues tiene un significado súper trascendental porque es muy, o sea, es mágico realmente. Ellos creo que encarnan muy bien su brand de la magia, porque pues cuando uno lee Disney y ve el loguito, pues esa vaina para uno es lo máximo. Y, y sí, en ese momento, volviendo a lo de la orientación profesional, pues la profesora, la psicóloga de mi colegio me dijo, pero pues si no existe animación aquí en Colombia, no sé, estudie diseño gráfico o estudie publicidad mientras tanto. Y a mí ese mientras tanto siempre me quedó sonando mucho porque pues yo dije, no, pues ¿cuál mientras tanto? Si ya existe una carrera, pues ¿por qué no la voy a perseguir? Y pues obviamente tuve la oportunidad de contar con el apoyo de mis papás y pues me fui a Canadá. Eh, me fui a Bienvenido a este mundo multicultural y fantástico de la ciudad de Toronto, que creo que fue donde llegaste, ¿no? Sí, yo llegué antes a un pueblito que es un pueblito en Ontario que se llama Ridgetown, es muy pequeño, queda cerca a London, que London sí Ah, es ok. pues, muy conocido. Y llegué allá porque tenía unos amigos que vivían allá, entonces como que llegué, aterricé allá y comencé a buscar cuáles eran como las academias de animación y encontré una academia de animación que llevaba pues muy poco, llevaba como 2 años, que es esta academia en la que terminé estudiando. Ahora es un college, se llama Max de Mutt College of Animation, MTM también le llaman. Y pues ahí sí llegué a Toronto, que eso sí fue lo que tú dices, pues un choque de, bueno, esto es pues la gran ciudad multicultural, con un montón de cosas nuevas. Era muy chévere porque también era muy nutrido visualmente, como racialmente, pues dibujar Sí, de distintas personas, el metro, las lo más diferentes fantástico es el metro, Juan, no sé si te acuerdas, creo que es lo que nos pasa a todos. Te sientas en el metro y te das un paneo así rápidamente y te das cuenta de que todo el mundo está reunido en el mismo sitio y sin Sí, sí. peleas. Sí, yo no sé, hace muchos años no voy a Toronto, ya va a ser 10 años, la última vez que estuve fue en 2010, eh, y pues yo creo que ahorita la experiencia del metro es distinta a como era cuando yo estudié, que fue en 2002, porque no estaban los smartphones, ¿no? Yo creo que ahorita todo el mundo está clavado en los smartphones y los dibujos que uno hace de la gente en el metro, pues van a salir muy distintos a cuando estaba yo dibujando antes, ¿no? Porque a nosotros nos Claro, ponen ahora todos agachados. todos agachados. La tarea de la escuela de animación todas las semanas era presentar como 20 páginas de sketches de bocetos en el metro y pues te salía personas mirando hacia la ventana, salían personas a lo mejor que recién llegaban de un entrenamiento con su pelota de básquetbol o gente escuchando música, ya había obviamente pues muchos celulares BlackBerry, pero no estaba el smartphone. Yo creo que ahorita los dibujos ya son todo el mundo en la misma postura, ¿no? Ya nadie sale mirando hacia la ventana. Interesantísimo. Pues me imagino que te terminó de encantar en tu carrera, que es lo que ha hecho VenturiaAnimation.com y que le ha hecho una de las grandes empresas de la industria de animación en Latinoamérica con unos contactos fantásticos. Pero desde ahí, de ese comienzo, es lo que hacemos
con nuestros emprendedores para inspirar a través de estas redes a todos aquellos jóvenes que les encanta esta idea de la animación y que sigue siendo una industria que conquista. Cuéntanos de ahí cómo empezaron los saltos, porque de ahí nos vamos también a la historia de la animación que no la conocemos todos, porque como tú dices, la referencia es Walt Disney para nosotros, especialmente para Latinoamérica. Claro, pues la historia de la animación es bastante amplia y bastante interesante. Walt Disney obviamente no fue el que se inventó la animación, porque la animación pues viene de mucho antes, pero Walt Disney sí fue pues este gran productor que lo que hizo fue llevar una técnica que estaba muy primitiva pues, a las grandes pantallas a tener un impacto en la cultura popular mundial inmenso, ¿no? Todas las personas hemos visto las películas de Disney, o sea, yo creo que nadie en el planeta no sabe que, qué es Walt Disney o qué pues, la tradición de Mickey Mouse, por ejemplo, ¿no? Que es un personaje absolutamente reconocido. Pero pues a su vez también ha habido unos grandes gigantes de la industria en el Japón, ¿no? El Japón es un país que ha tenido una explosión muy grande desde los años 70 y 80 en la animación mundial y pues hay una gran cultura alrededor del anime, que es como llaman los japoneses a la animación. Entonces está ese gigante que es Estados Unidos, no solo Disney, sino pues todos los demás productores, la Warner Brothers, Hanna-Barbera, que eran los que hacían los Picapiedra, bueno, infinidad de Cartoon Network, ahorita tiene muchos proyectos, muchas propiedades. Está ese gigante que es Norteamérica, está ese gigante que es Japón, y está otro gigante que se llama pues Europa, que Europa también tiene una tradición histórica de animación muy amplia, sobre todo Francia, que ha hecho muchísimas producciones animadas, los países de Europa del Este, Polonia, Rusia, ha hecho muchísima animación desde hace muchos años. Y están esos tres grandes gigantes. Nuestro planteamiento desde Venturia es el cuarto gigante podemos ser nosotros. Y no digo nosotros únicamente Colombia, sino pues Latinoamérica. Latinoamérica es culturalmente una potencia. Tenemos muchas cosas en común, tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Entonces, digamos que el impacto puede estar en los próximos años en Latinoamérica convirtiéndose en ese cuarto gigante o en ese cuarto poder de la animación. Y en eso es en lo Yo que... no lo dudaría porque ustedes son, o Latinoamérica es supremamente creativo, sin desconocer lo que se ha hecho y lo que uno ve alrededor del mundo. Pero ahora que nos estamos globalizando, yo creo que va a haber una mirada muy fuerte, no solo a Ventura, sino a todos los latinoamericanos. Explícanos un poco eso del cuarto poder en Latinoamérica. Sí, pues Latinoamérica tiene una riqueza muy amplia en historias, ¿no? Todas las, todas las cosas que se han hablado en el pasado de Latinoamérica, sobre todo desde los ojos de este primer gigante que es Estados Unidos, ha sido muy corto. Hasta ahora se está abriendo el espectro. Muy corto, ¿por qué? Porque antes era Speedy González y pare de contar, ¿no? Uh Un -huh. ratito que está en el desierto ahí dormido con un sombrero amarillo y eso era México, no solamente yo creo que México, sino esa era la visión que tenían los norteamericanos y el mundo de Latinoamérica, ¿no? Que era pues México. Y de unos años para acá, pues con proyectos, pues también obviamente mexicanos, porque México es dentro de Latinoamérica, pues una potencia cultural, imagínate, proyectos como El Libro de la Vida, que fue la primera película sobre el Día de los Muertos antes de que Coco hiciera el Día de los Muertos. El libro, Fantástica. el libro de la vida es de un amigo que se llama Jorge Gutiérrez, que es un mexicano que se radicó en Estados Unidos, en Hollywood, desde hace varios años. Él hizo esa película y fue una película que le abrió los ojos a muchos productores en Estados Unidos de, oiga, hay muchas historias latinoamericanas interesantes. Después vino Coco, obviamente, con un impacto pues mundial y un éxito impresionante. Y de ahí, pues ya se comenzó a abrir mucho más como los ojos hacia qué más cosas hay, qué más cosas, obviamente ya hicimos el Día de los Muertos, qué más historias puede haber. Juan, Y una ahí, pregunta. Íconos como Mafalda, de Kino, o por ejemplo Condorito, que creo que hasta hace poco le hicieron una película, ¿por qué no se movieron en el mundo de la animación?
¿Por qué no se movieron antes, dices? ¿O porque Sí, sí? Sí, antes, porque uno sí, bueno, ya hoy ve hasta a veces el Chavo animado, ¿no? Pero sí, digo sí. yo, esos eran íconos para Latinoamérica. Buggy el Sí, Aceitoso, en algún momento tenían que haberse movido a la animación, no solamente al dibujo. sí se hicieron, y pues yo sí te puedo hablar con cierta, pues Con con, conocimiento de causa. sí, porque lo hemos estudiado. Las fechas exactas de cada película, pues no las sé, pero Mafalda tenía una serie animada en los años 70. No Mafalda, la vimos. Ah, ok. recordemos que fue muy famosa en los 60, sobre todo con todo este tema, obviamente, de esa revolución cultural que hubo, y sobre todo, pues, Argentina, todos esos temas políticos difíciles de abordar, Mafalda los abordaba, y tuvo una versión animada de varios cortos animados que se hicieron en los 70. Condorito tuvo varias animaciones que se hicieron también en los 70 y 80, pero eran cortometrajes, no eran películas. Hasta 2015, que se hizo una gran película de Condorito en Sí, animación 3D, eh, no le fue muy bien, o sea, le fue bien dentro de lo que se puede decir bien, pero pues no fue tampoco como la cosa más famosa del mundo. El otro que mencionaste, Boogie el Aceitoso, que es también de Fontana Rosa, se hizo una película como en 2003, 2004, eh, tampoco muy famosa porque pues no la conocen. Pero ¿qué pasa con estos tres personajes? Son personajes que tienen un ángulo muy adulto. Y entonces ahí es donde entra el tema de la audiencia, porque Mafalda no es para niños realmente. ujú. La Mafalda tiene un ángulo supremamente intelectual que los niños no entienden y que de hecho no tienen por qué entender, y es cuando venimos a hablar de que la animación no es solamente para niños. Entonces seguramente muchas personas lo han mercadeado como un personajito por lo que es tierno, que es para niños, porque automáticamente todo lo animado es para niños, pero resulta que Mafalda no es para niños. Condorito tampoco es para niños. O sea, el tema de Condorito y Yayita, eso no es para niños. Yayita en No, sí para nada. no es para niños. Digamos que los bikinis súper recortados de Yayita, pues no son para niños. Entonces, y Boogie el aceitoso sin ni hablar, ese sí es un matón racista que le dispara El a, antihéroe. sí, o sea, le dispara en la cabeza a la gente y explota de sangre. Eso obviamente no es para niños. Entonces, yo creo que el tema de que no hayan explotado al nivel de una película de Disney es porque la audiencia de Disney es la familia, y pues la familia tiene un tema de consumo más amplio que las cosas que son para adultos y son más de nicho. Entonces, por Se me eso, ocurre una pregunta con lo que estás diciendo y no puedo dejar de decírtelo porque ahora acabas de decir de lo de Boogie y se explota la cabeza, pero vimos explotar al pobre Correcaminos, lo mataban 10 veces en un momentico y le pasaba todo y siempre era de malas. Y hoy en día, digamos, la psicología de la animación, hay mucha gente que dice, pero si esto sucedió y no nos pasó nada, ¿por qué la gente hoy se queja tanto de que no decirle no a un niño? ¿Cómo se ve eso en el mundo de la animación tuya? No sé si lo han tratado. sí, pues hay muchas ediciones que están haciendo algunos de los grandes canales o las grandes cadenas del entretenimiento sobre caricaturas del pasado. Por ejemplo, incluso películas también. Hay quienes regresan a borrar cigarrillos de ciertos personajes animados porque pues no deberían técnicamente estar. Pero pues en lo personal no estoy de acuerdo con que hagan eso, porque ya lo pasado, como la canción de José José, porque pues eso ya está hecho y pues hace parte de la historia. Me parece que lo que hay que hacer ahorita es pues ver en qué está el tono de la comunicación hacia los niños y pues hacer muy bien la diferencia. Repito, el Correcaminos, sí, habían explosiones, habían un montón de cosas, pero pues dentro del universo del Correcaminos el coyote quedaba aplanado por una piedra que le caía encima y era chistoso y no, pues era un accidente. Nunca en algún momento el Correcaminos le disparaba al coyote, aunque sí hay partes en las que Bugs Bunny le dispara de frente al cazador. Ese tipo de cosas de violencia pues sí se han recortado muchísimo de las producciones, y sí son de alguna manera como riesgosas en este momento, porque en este momento se entienden las cosas de otra manera. Pero es que esas caricaturas no eran para niños tampoco.
porque Bugs Bunny no estaba en televisión, porque la televisión no existía. Los cortos en ese momento se proyectaban en cine antes de una película para adultos. Entonces, digamos, estaba Casablanca, por ejemplo, que esa es muy famosa. Sí. Eh, Casablanca con Humphrey Bogart. Casablanca, antes de la película de Casablanca, mientras la gente estaba parqueando los carros y se estaban comprando las crispetas y demás, se ponía el corto de Bugs Bunny. Entonces era más un entretenimiento para adultos que para niños, y ya después lo volvieron pues un producto para niños. Pero la animación no es únicamente para niños, hay que tener mucho cuidado con qué cosas se mercadean para niños y qué cosas no. Me voy a devolver a la etapa infantil y de pronto a estas generaciones, que tienes toda la razón, son dos generaciones totalmente diferentes con una geopolítica y con una mirada totalmente distinta. Yo recuerdo, por ejemplo, estas grandes producciones que a la gente moría en alguna época, una generación por Centella, que, para decir que no era solamente de Estados Unidos. Centella, La Abeja Maya, eh, eran producciones muy especiales con una idea de una diagramación muy diferente a la de Occidente, pero que entraron en este mundo, ¿no? Sí, sí, Japón, como te digo, es el segundo gran gigante, y simplemente es segundo por un tema cronológico, ¿no? No porque sea menos que Occidente, ¿no? Porque Japón es gigante. Todas estas producciones fueron muy famosas, sobre todo en los 70s y 80s, que fue cuando justamente Disney más bajó la guardia, porque Walt Disney, el señor, no la empresa, él murió en el 68, fumaba mucho y se murió de un cáncer de pulmón. Y cuando Disney se murió, creativamente la gente no sabía qué hacer, porque él era un genio. Entonces era parecido como ahorita Apple, que corre en círculos sin saber para dónde va, porque Con Steve Steve Jobs Jobs, sí. era pues una cabeza gigante. Y pues eso siempre pasa en las empresas, se demoran en coger el rumbo. Y hubo una época se llama como el oscurantismo de Disney, que es los años 70, después del Libro de la Selva, que fue muy bonita, Disney no volvió a tener un éxito. Y durante los 70s, 80s, Disney no tuvo éxitos. Fue en lo que se llama el renacimiento de Disney, que es los años 90, con La Sirenita, El Rey Aladdin. León. Bueno, el Rey León, el más grande éxito de este llamado Renacimiento, que fue en el 94. Pero toda esta época de los 70s y 80s, Disney no tuvo un éxito. Entonces yo creo que de ahí aprovechó Japón para posicionarse mucho más, y de ahí llegaron lo que tú mencionas, la abeja maya, Centella, Mazinger Z, todas estas caricaturas que vimos en los 70, en los 80, yo no los vi en los 70, pero sí en los 80. Yo creo que fue por eso, porque Disney como que pasó a un segundo plano y entró Japón con fuerza. Qué interesante hablar un poquito sobre eso, porque yo de ahí pues ya me has contado un poco nos has contado un poco sobre la historia. Vámonos al otro lado, a lo que se ha conocido más moderno. Por ejemplo, vimos un renacer, no sé si es parte de ese renacimiento, ya es otra etapa, con Toy Story, que pegó muy fuerte Uh-huh. y que cambió también la manera de ver la animación. Todos nos enamoramos y yo creo que hasta la gente a través de esa imaginación piensa en que ese juguete que dejó hasta le da a uno culpa. ¿Será Sí, cierto o no? ¿Tendrán alma o no tendrán alma? Son claro. tan impactantes en una sociedad que empiezan a cambiar la manera de ver la vida y también tanto de niños como de adultos, porque Toy Story pegó a esas dos generaciones o a esos dos lados, tanto a los niños como a los adultos, ¿no? Sí, Pixar, que es el estudio que produce esta Toy Story y pues muchas otras películas, ahora es parte de Disney. Disney compró Pixar hace como 10 años. Pero Pixar hizo algo muy innovador, y fue cambiar la manera como se veía, porque pues obviamente revolucionaron muchísimo los procesos y crearon un nuevo tipo de animación, que es la animación 3D. Mm, Pixar lo que hizo con Toy Story también fue poner como un ángulo diferente, que no venía de los cuentos de hadas, que era lo que hacía Disney, sino que se basaban en emociones mucho más profundas y mucho más, de alguna manera, como densas, porque pues las películas de Pixar son muy, muy, muy densas. El tema de Toy Story es
pues absolutamente existencial, ¿no? Es la existencia que depende de que un niño juegue contigo, ¿no? Entonces es una vaina como de que se te explota la cabeza como adulto. Los niños obviamente ven el primer layer de eso, que es como tan bonitos los personajes, tan simpáticas las canciones, pero cuando tú vas como adulto a ver Toy Story, o a ver Buscando a Nemo, o a ver Monsters Inc., o a ver Up, que esa también fue muy famosa, pues tú ya vas a ver un layer más encima, pues mucho más profundo. Entonces sí, Pixar revolucionó esas dos cosas, como se ve el tipo de animación por computador y también el tipo de historias que se cuentan. Ahí quiero preguntarte algo, Juan. ¿Qué pasó con esos dibujantes que hacían cada figura y tenían que hacer muchas para que se pudiera mover el personaje? Y ahí empieza otra etapa tecnológica distinta para la animación. ¿Cómo cambia? Ya me voy otra vez, por ejemplo, a Jurassic Park, me voy a Matrix. ¿Cómo fue eso en el mundo de la animación, este cambio, este proceso que además fue creo que muy rápido? Pues fue rápido a los ojos de la audiencia que asistía a las películas, pero siempre tuvo que ser un poquito como gradual. Hay un libro muy chévere que se llama Creativity Inc., en español se llama Creatividad S.A., que lo escribe el doctor Ed Catmull. Él fue socio fundador de Pixar, justamente. Pixar era Ed Catmull, John Lasseter y Steve Jobs. Steve Jobs fue el que les puso la plata para que arrancaran, pues, y la historia cambió. Él habla mucho en ese libro de esto que me estás diciendo, ¿no? De cómo fue renacer de ese nuevo estilo de animación por computador. Había una discusión muy grande de vamos a perder nuestros trabajos, ¿no? Como del computador va a ser el trabajo automático. Eso ha sido una conversación como de hace muchos años, pero pues eso nunca ha sido cierto, ¿no? La fotografía no ha reemplazado la pintura, tampoco. Entonces, realmente se necesita un muy buen artista detrás del computador para hacer lo que ellos hacen en Pixar. No es como que un computador tú le pones control alt a hacer la película y hace la película, no. Hay muchos artistas involucrados, inclusive dibujando, porque hay que dibujar antes de que el personaje pase al computador. Y nada es automático, ningún proceso es automático, no ha sido automático y no llegará a ser automático porque pues el tema de la, de la creación siempre tiene que estar pues, en el ser humano. Entonces, esos artistas que tú preguntas no se quedaron sin trabajo, simplemente pues migraron o se adaptaron. Los que se quedaron en lo purista de solamente voy a hacerlo en papel y eso, tampoco perdieron su trabajo, simplemente se desplazaron a otra sección de la producción. La animación clásica, que es la animación que conocemos de dibujo, o llamémoslo animación 2D para que entiendan la diferencia entre 3D y 2D. 3D es Sí, como explícanosla, porque hay una diferencia grande. 3D es animación como Toy Story, como Shrek, como Kung Fu Panda. Este tipo de animación, y pues esto es muy raro decirlo sin un apoyo visual, pero este tipo de animación se hace creando como una especie de marioneta en el computador. Entonces se crea la marioneta en el computador. La marioneta, de hecho, aquí tengo una figura de un personaje nuestro que me puede ayudar. Este personaje se llama Don Quijote de la Láctea, es un personaje nuestro en Venturia. Entonces en 3D se hace la figura como si fuera una escultura digital, ¿no? Entonces tú la puedes ver de todos los ángulos y demás. Y después le tienes que meter una estructura como ósea para que el personaje pueda doblarse, pueda agacharse, todo. Y después entra el animador, que es como una especie de marionetero, de Titiritero. puppeteer, sí, titiritero, gracias, que es el que la mueve. Entonces ese es el tipo de animación 3D. Y la animación 2D, que es la que conocemos de hace muchos años, de las películas viejas de Disney, de Los Picapiedra, bueno, de todas estas cosas que vimos cuando niños, es un artista dibujando, ya no hay obviamente una marioneta en 3D, sino es todo lo que existe se dibuja desde cero. Entonces tiene muchísimo más trabajo la animación 2D que la animación 3D desde el punto de vista de la animación, o sea, del movimiento.
pero el 3D también ahorra muchísimo trabajo al final. Después de que tú ya has creado todo, pues le pones como iluminación y demás y ya se crea. Entonces existen estos dos tipos de animación. Hay un tercer tipo de animación que es la animación física, digamos, que se llama stop motion, y es con las marionetas, pues no están en computador, sino están físicas, y tú le tomas una foto, le mueves el brazo, tomas otra foto, le mueves el brazo, tomas otra foto. Eh, y esas son las únicas tres tipos de animación que existen. Eh, entonces, para hacer cualquier tipo de estas animaciones, igual hay que crear los personajes primero y hay que conceptualizarlos. Entonces existe como una gran fase en la que se necesitan artistas y creativos que, pues, que dibujen. Entonces, no, Mira, y no es como que pierdan el trabajo. hablando de eso, finalmente te contactaste con Disney desde tus 16. Digamos que esa línea de contacto después se dio con Sadler, Bader and Cooler, donde te encargaron caracterizar este personaje que me llamó mucho la atención porque era un desafío, era un personaje no tan agradable, pero tenía que ser el estilo Disney, que es siempre algo muy estético. ¿Cómo lograste esto? Y bueno, ¿cómo pasaste ese desafío para llegar a Disney también? Sí, pues mira, a nosotros en Venturia nos contactaron este año para hacer un video musical para la artista Tove Lo, que es una artista sueca, eh, y ella quería, porque había crecido también con las caricaturas de Disney, de este que te mencionaba, el renacimiento de Disney, que fue sobre todo los años 90, con Aladdin, La Sirenita, La Bella y la Bestia. Entonces ella tenía todas esas referencias de las princesas y ella quería estilo Disney. No es un producto de Disney para nada, o sea, no tuvo nada que ver con la casa Disney, simplemente fue como algo así como una especie de, como de parodia, homenaje a la estética de Disney de esa época. Entonces, en Venturia ensamblamos un equipo específico para ese proyecto. Fue el primer proyecto de la cuarentena. Eso fue más o menos como un mes y medio de trabajo en mayo, junio. Y bueno, hicimos ese video. Ahorita ya creo que tiene como 8 millones de vistas. Le ha ido bien el video. Y es sobre todo como un homenaje slash parodia a Disney. Y Ujú. hacer el estilo de Disney sí es muy, muy específico, porque tiene que verse, como tú decías, muy estético. Y pues la historia del video sí es absolutamente alejada de Disney porque es muy violento, pero creo que el contraste entre algo violento, pero que estéticamente se vea tan bonito como Disney, es algo interesante. ¿Y Venturia está trabajando también con Netflix? Nosotros hemos trabajado con proyectos que son de Netflix en el pasado. Nosotros hicimos una intro, que es como la canción inicial de la serie, para una serie original de Netflix que se llama Las Leyendas, Legend Quest. Nuestro cliente fue un estudio mexicano que desarrolló esto con Netflix, que se llama Anima Studios. Y en este momento estamos pues trabajando en proyectos internos que no se pueden hablar todavía por temas de confidencialidad, pero ya pronto pues van a saber de ellos. Juan, Venturia es una empresa en esta industria que ha venido creciendo mucho. Hablemos y hoy hemos contado tantas historias de cómo llegaron los cartoons al mundo, de qué manera, cómo se han desarrollado. ¿Cómo le ha ido a Venturia? ¿Cómo se te ocurrió Venturia después de todo este proceso que has hecho y tu imaginación sigue volando? Pues mira, Venturia es una empresa que consolida 15 años de experiencia mía en la animación, desde que regresé de Canadá en 2004 más o menos. Estuve incursionando muchísimo en publicidad, como viendo cómo podía encontrar trabajo un animador, pues clásico realmente, que yo venía como de la última generación de animadores que dibujaban todavía. Y pues tuve la oportunidad de comenzar varios proyectos, hice cortometrajes, hice una serie, mi primera serie fue este personaje que está ahí, que es Don Quijote de la Láctea. Y ya en algún momento pues organizamos la empresa para poder ofrecer servicios a nuestros clientes y a pues, la mayoría de contactos que yo tenía, sobre todo en Estados Unidos y en Canadá y en México también.
La empresa es una empresa familiar. Mi hermano es el director financiero de Venturia. Mi hermano es ingeniero industrial y como que organiza toda esa parte financiera administrativa. Mi esposa Silvia es brand manager. Ella es la que organiza todo el tema de la marca y pues de nuestro ADN. Y yo soy el director creativo. Yo reviso y superviso todos los proyectos que están ahorita en producción desde la parte creativa. Y lo que hacemos es dos cosas. Hacemos servicios, pues para nuestros clientes, sobre todo afuera de Colombia, aunque también hemos tenido clientes aquí en Colombia. Hemos hecho series para Bancolombia, un banco comercial para Alpina, que es una marca muy conocida de lácteos. Hemos hecho, ahorita estamos haciendo una serie para la Federación Nacional Avícola, que son los distribuidores de huevos y de pollo. Entonces estamos haciendo una serie para, obviamente, promover el consumo de huevos que se llama La Liga Super Crack. Está saliendo todos los sábados en RCN, en el canal de RCN. Son unos huevos superhéroes, es súper divertido. Entonces Yo hacemos, los estoy viendo, son fantásticos, y sí, tienen sí, sí. capas y todo. Sí, son, pues los huevos tienen un montón de propiedades y de vitaminas y proteínas y pues a ellos les interesaba muchísimo comunicarle a la audiencia porque los huevos son importantes en la nutrición de los niños. Entonces creamos unos superhéroes que se llaman la Liga Super Crack. Son como una especie de Avengers huevos. Entonces hacemos eso, que es, hacemos servicios para un cliente que necesite comunicar algo a través de la animación. Entonces, por ejemplo, ese de Fenavi es un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita. Y también tenemos otra sección que es los contenidos originales, los contenidos nuestros. Entonces ahí está Don Quijote, por ejemplo, que es un contenido nuestro. Estamos desarrollando una película y una serie también. Eh, y hacia allá es donde apunta Aventura en unos años, en hacer contenidos originales que se puedan promocionar y que, pues, que le lleguen al corazón de las audiencias muchísimo y los motiven mucho a hacer ese salto hacia la aventura, porque pues los dibujos animados finalmente son eso, son una Yo aventura. quiero preguntarte, porque como no voy a aprovecharte que tú eres la parte creativa y en medio de la animación, y es así como cuando un escritor está enfrente de su página en blanco, ¿qué te inspira a ti? ¿Qué te lleva? ¿Qué te hace crear estos personajes? ¿Cómo los diseñas? Mira, hay muchísimas cosas que tienen que ver con eh, experiencias personales. Yo creo que todos los artistas, todos los directores tenemos ese móvil que es como reflejar algo que nos ha pasado o que hemos vivido. Y en mi caso particular, pues creo que hay muchísimas fuentes de inspiración, pero una que es muy fuerte en los últimos años es Colombia. Colombia es como el Dorado, como esa leyenda famosa que es también nuestra del Dorado, ¿no? Es un reino de riqueza impresionante que todavía no se ha descubierto por completo, porque en materia de historias creo que nos hemos quedado mucho en representar la realidad, en representar lo que pasó con los narcos, lo que pasó con la guerrilla, lo que pasó, que está bien representarlo porque obviamente hay que documentarlo, pero creo que es momento para hablar desde un ángulo diferente. Nosotros en Venturia hablamos mucho que Colombia tiene más que historias tristes. Colombia tiene un montón de historias llamativas, positivas, de fantasía, ¿por qué no? ¿No? Hay que hablar como desde esos ángulos más y eso es lo que en este momento a mí personalmente como artista y pues en varios proyectos que estamos haciendo en Venturia más nos inspira. Es toda la cantidad de historias que tenemos. Somos el país, creo, más biodiverso por área del mundo. Eh, Aquí hay de todos los tipos de frutas, de todos los tipos de vegetales, animales, pájaros. Es el país con más especies de aves en el mundo. Hace poco hicimos un proyecto con Discovery Channel que se llama Tunca, en el reino de las aves, y Sí, lo vi. es una película de una historia de un pajarito que viaja por Colombia, porque pues como te dije, Colombia es el país con más especies de aves en el mundo. Entonces hicimos una historia un poquito como si fuera buscando a Nemo, pero con pájaros, ¿no? El pájaro buscando a su familia. Eh, entonces, sí, esa es yo creo que la fuente de inspiración más grande por estos días, mi país y pues las historias que hay aquí, la gente, la cultura, la música, pues aquí también la música nada más es increíble, de la música de los Andes,
de la Sabana de Bogotá, de los carrangueros de Boyacá, es muy distinta a la música de La Guajira, es muy distinta al vallenato, es muy distinto a la música del Pacífico, es muy rico, o sea, Colombia realmente es un país inmensamente rico, entonces pues de ahí pues viene la inspiración más grande por estos días. Bueno, son muchos ecosistemas. Yo tengo que cerrar esta entrevista y aprovechar que Juan nos ha dado unos minutos para traerles a ustedes lo que significa este mundo mágico de la caricatura, de los cartoons, de la animación y darle posibilidad también a todos aquellos que quieran seguir con la animación. De pronto hay una comunidad que está detrás de la animación y que quieren inspirarse. Juan, ¿qué recomiendas? ¿Qué plataformas? ¿Dónde buscamos la animación? ¿Para dónde vamos? Y si esta animación va a seguir poniendo, digamos, digamos, liderando lo que son el mundo de las comunicaciones y el mundo virtual que ahora tenemos a la mano. Sí, pues interesante que digas eso porque la animación ahorita está más viva que nunca, es la única realmente forma en algunos países que están absolutamente aislados en cuarentena, la única manera que hay de producir contenido, porque las caricaturas no se contagian, por eso tenemos este lema en Venturia por estos días, Cartoons to the Rescue, porque pues al no poder rodar, ni poder ir a locaciones, ni los actores poder salir, pues se podría decir que no se puede producir contenido, pero pues la animación es la herramienta. Entonces, ahorita tenemos más trabajo que nunca y estamos súper abiertos haciendo un montón de proyectos. Y en cuanto a la recomendación de las personas que están interesadas en animación, pues hay dos tipos de personas, ¿no? Las que están interesadas en consumir animación y pues ver contenidos de animación, que basta con contratar Netflix y abrumarse por la cantidad de animación que tiene Netflix, de todo tipo, de animación japonesa, animación Disney, animación para adultos, hay muchísimo contenido. Y el otro tipo de persona es la persona que quiere hacer animación, que quiere dedicarse a esto. Y para esas personas, pues tenemos varias recomendaciones. Una es, comiencen a estudiar las películas o las series animadas que más les gustan. Una cosa que yo últimamente recomiendo mucho a nuestro equipo, a los más jóvenes en nuestro equipo, es que si pueden tener Disney Plus, es muy bueno porque Disney Plus tiene todos los making ofs y los documentales de cómo se hicieron las películas famosas. Y eso es muy, muy bueno. Eso es prácticamente como ir a la universidad de la animación sin tener que salir de casa, ¿no? Es ver el detrás de cámara de todas esas películas, esa es la mejor recomendación. Y la otra es que si quieren ya adentrarse más en algo muy técnico, muy específico, hay plataformas como Doméstica. Nosotros somos socios de Doméstica en un curso que dictamos, que es justamente de toda la historia de la animación y de diseño de personajes de animación retro. Pueden comprar el curso en Doméstica, lo tenemos abierto. Y hay otras plataformas también que ofrecen cursos de animación. Y si quieren el siguiente nivel, que ya es obviamente de estudiar formalmente, pues ahí sí estamos hablando de tal vez ver qué programas ahorita a distancia hay de animación, de algunos college de animación que ofrezcan. Está Animation Mentor también, que es una plataforma que le enseña a la gente a ser animador y certifica a los animadores. Bueno, hay muchísimas herramientas ya. Realmente es como tener las ganas de quererlo hacer y comenzar a estudiar y hacerlo y a practicar y a dibujar mucho. Pues hoy nos damos cuenta todos que hay mucho futuro en la animación y este mundo virtual da para absolutamente todos los conceptos. Y por eso invitamos hoy a Juan Manuel Urbina de Venturia Animations.com para que nos contara qué pasa con este mundo y que nos dijera, como lo ha dicho claramente, este cuarto poder también va para Latinoamérica por la creatividad, por lo que tiene y por esa realidad mágica que tiene de alguna manera y que la representa en el mundo, algo que se seguirá explotando en esta industria y que esperamos ver, pues obviamente la cantidad de personajes e historias que faltan por contar. Juan, muchísimas gracias. Aventura, a todo el equipo, la mejor de las suertes. Y bueno, gracias por toda esta historia y este currículum de la animación que hoy tenemos claro a través de estas redes. Bueno, muchísimas gracias Marta por la invitación y
Que estén muy bien. Suerte con el invierno que se viene por allá. Estamos preparándonos para lo que sea y nos vamos adaptando, como todos, como lo hacemos los inmigrantes. Un abrazo a ustedes donde quiera que estén, mañana, tarde o noche. Gracias por seguirnos en estas redes y no se olviden que siempre traemos contenido con diversidad aquí en @MartaPinzonMedia. Chao, chao.